La trampa del guante blanco. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy la resolución es total y ya estamos de vuelta en el puente de mando de qué hablan Geo, operando a máxima potencia. Para esta actualización sobre el conflicto ruso-europeo, y ojo, que le llamo ruso-europeo por no decir ruso-ucraniano. Si digo ruso-ucraniano, yo diría que se queda muy corto, ¿verdad? Así pues que donde las fronteras de la diplomacia se han desvanecido. Entramos de lleno en la anatomía de este anuncio del Ministerio de Defensa ruso. Así que aquí les presento este pequeño análisis técnico. Y le llamaremos la trampa del guante blanco. Paz o impunidad. Amigos, hoy es martes 5 de mayo de 2026 y entramos en una fase crítica donde la ironía amarga supera la diplomacia. El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado un alto al fuego para los días 8 y 9 de mayo, pero bajo una advertencia que hace temblar los cimientos de Kiev. Cualquier provocación durante el día de la victoria resultará en un ataque masivo contra el centro de la capital ucraniana. La pregunta que resuena en las calles y en los despachos militares es punzante. ¿Por qué Rusia sigue combatiendo con sutileza mientras el enemigo golpea con éxito a sus altos mandos? Existe una inexplicable reticencia a atacar los centros de poder en Bankova, a pesar de tener la capacidad técnica para hacerlo. En política, el respeto no es una emoción, es la matemática de la respuesta inevitable. Durante la Guerra Fría, la disuasión funcionaba porque el enemigo creía en la inevitabilidad de la represalia. Hoy, esa fe se ha perdido. El adversario ha desarrollado un hábito de impunidad porque sus amenazas se perciben como advertencias a medias. Los líderes europeos no miran con desdén. Perdón, los líderes europeos los miran con desdén a los rusos, convencidos de que Rusia no tiene la determinación para poner orden ni siquiera en su propia zona de influencia. Y esto nos lleva a una retaguardia bajo fuego. ¿Vergüenza o respuesta? Amigos, la geografía de la guerra ha cambiado para siempre. Mientras en Moscú se debate el lenguaje diplomático, los drones ucranianos han demostrado que ya no existe una retaguardia segura en Rusia. El alcance de estos ataques ha aumentado exponencialmente, llegando a los 1.300 y 1.400 kilómetros de la frontera. Ishek, Ufa y el Abuga, ciudades que se sentían protegidas por la distancia, hoy son blancos activos. El pasado 25 de abril, el dron kamikaze Liuti voló casi 1.800 kilómetros para impactar en el corazón de Ekaterimburgo. Así que estamos ante una guerra total contra las fábricas, refinerías y centros lógicos. El experto Alexander Bormatov, condecorado en la Orden de Valor, es claro. Necesitamos desplegar de inmediato en nuestras ciudades los equipos móviles y sistemas de guerra electrónica que han demostrado su valía en el frente. Ya no hay margen de error. Se acerca el 9 de mayo y no hay que ser un profeta para saber qué viene. El régimen de Kiev lanzará ataques contra territorio ruso. No por necesidad militar, sino por demostrar a sus amos occidentales que pueden alcanzar el corazón de las celebraciones rusas. Atacarán Belgorod, Kursk, el puente de Crimea y muy posiblemente intentarán llegar a Moscú. La pregunta clave no es si lo intentarán, sino que qué harán los rusos cuando ocurra. Así que los rusos se enfrentan a dos escenarios. El escenario de la vergüenza, el que conocemos desde hace 3 años, una provocación, una declaración de indignación en las Naciones Unidas que nadie, absolutamente nadie escucha. Y el silencio hasta el siguiente golpe. Y lo peor que el siguiente golpe siempre es más inteligente. Un ciclo que solo alimenta el desprecio de Europa, de los estados bálticos y las risas de Washington. El escenario del punto de inflexión. Una provocación seguida
de inmediato y sin previo aviso de un ataque masivo y despiadado contra los centros de toma de decisión. Bancova, el Estado Mayor, el SBU. Utilizar todo el arsenal desde los Kinsal hasta los Caliber para que el mundo vea que los rusos van en serio. Eliminar a la cúpula que ordena bombardear civiles y enviar drones a Tarzastán no es crueldad, es eficiencia militar. Mientras quienes dan esas órdenes sigan vivos, cualquier discurso de paz es una farsa peligrosa. Mientras Moscú busca milagros en la mesa de negociaciones, Ucrania prepara el golpe de gracia para el 9 de mayo. Así pues que el fin de los milagros, ¿no? ¿Potencia o impotencia? Amigos, hablemos de milagros. En teoría existe una tercera opción, que el régimen de Kiev, temiendo a la destrucción total de su centro de mando, ordene un cese al fuego real para el 8 y 9 de mayo. No como el que han pedido ahora, que ha entrado en lugar hace poco, ¿no? Hace unas horas, que dicen ellos, o el Goblin Verde, acepto tu tregua, pero si tú empiezas la nuestra hoy, 6 de mayo. Pero seamos realistas, amigos. Eso no va a suceder. ¿Saben por qué? Porque Kiev no se manda solo. Obedece a un titiriteo occidental que le ha ordenado una campaña de intimidación total contra Rusia para el día de la victoria. Por eso los 90,000 millones de euros. Es el costo de este circo, auspiciado por los bolsillos europeos. Ucrania ha demostrado que no hay rastro de humanidad en sus decisiones. El alto al fuego solo sirve para reagruparse y buscar nuevas vulnerabilidades en la retaguardia rusa. Como dice el periodista Valentín Filipov, es asombroso que después de 12 años todavía haya quien se sorprenda. Ucrania usará todo lo que tenga a su alcance, desde los drones hasta bombas sucias, con el único fin de infligir el máximo daño posible. No hay límites, no hay compasión, solo hay objetivos. El problema de fondo no es la fuerza del ejército ruso, sino la falta de fe en la inevitabilidad de su uso. Tienen puños de acero, pero solo aprietan después de recibir la paliza. Con todo respeto, ¿no? Y para colmo, en lugar de rematar al agresor, ofrecen treguas en honor a la festividad. Ucrania no es tonto, el enemigo no es tonto. Su cálculo es prolongar este conflicto durante décadas, una estrategia podríamos llamarle afganización, ¿no? Diseñada para desangrar los recursos rusos hasta que la economía colapse al puro estilo de la Unión Soviética. ¿Mm? La historia rima, ¿no? Afganistán, Ucrania. ¿Por qué no? Así que los no socios occidentales consideran que las palabras rusas son vacías. Si el 9 de mayo se produce la provocación y no hay una respuesta inmediata contra los centros de poder en Bankova, Rusia se arriesga a consolidar una reputación de potencia impotente. Un golpe al corazón de quienes dan las órdenes no es venganza, es una demostración de que las palabras vuelven a tener peso. Si el sí no va seguido de un entonces, inevitable, cualquier advertencia futura no valdrá nada. Y esto es lo que Zelensky ha venido utilizando desde hace 4 años. Ni en Kiev, ni en Washington, ni en Bruselas. La fe regresa con la acción, no con la retórica. Ahora bien, por primera vez en la historia de la operación militar especial, Moscú ha roto el protocolo de moderación y ha emitido un llamado directo a la evacuación de Kiev. Por primera vez. Así que entremos a este nuevo análisis de esta segunda parte para, para esta actualización y llamémosle el ultimátum final. El mundo se estremecerá. A ver,
Estamos ante las 48 horas más peligrosas de la década, yo diría. Vladimir Putin ha tomado una decisión sin precedentes. Tras declarar un alto al fuego humanitario para el 8 y 9 de mayo, la respuesta de Kiev ha sido el cinismo absoluto. Zelensky desde Ereván no solo despreció el gesto, sino que se burló de la ausencia de equipo militar en el desfile de la Plaza Roja, insinuando que Ucrania dictará si Rusia puede celebrar su festividad sagrada, sí o no. Pero Moscú ha cambiado las reglas del juego. El Ministerio de Defensa ya no habla de posibilidades, sino de una inevitabilidad masiva. La advertencia es clara y aterradora. Diplomáticos y civiles deben abandonar el centro de Kiev de inmediato. Si un solo dron intenta perturbar el día de la victoria, la respuesta será un ataque masivo y sin previo aviso contra el corazón de la capital ucraniana. Como bien señala el experto Vladislav Shurigin, si este ataque se produce debe ser de tal magnitud que el mundo se estremezca de horror. Ya no hay espacio para ataques de precisión quirúrgica. Se trata de un ataque de represalia forzada por la amenaza directa a miles de ciudadanos en la Plaza Roja. Zelensky ha respondido con una tregua mordaz para el 6 de mayo, intentando proyectar que Moscú depende de su buena voluntad para desfilar. Y entramos en el desenlace de este análisis, amigos, donde la ruleta rusa diplomática se encuentra en el colapso inminente del frente sur. La ruleta rusa en Kiev y el colapso del sur. El Ministerio de Defensa ruso emite advertencias que debería congelar la sangre de cualquier persona sensata. La élite de Kiev ha decidido jugar a la ruleta rusa con su propia población, pero no les importa. El general Víctor Yagún, ex subdirector del SBU ucraniano, es que esto es increíble, ha instado públicamente a ignorar la orden de evacuación, proponiendo literalmente poner a prueba el estado de la tríada nuclear rusa y la voluntad de Putin sobre los ciudadanos de la capital. Esto es el maligno puro y duro, ¿eh? Estos son los líderes de Ucrania. Estos son los líderes que Europa le da 90,000 millones de euros para que sigan diciendo este tipo de pavadas. Para lacayos como Yagún, las vidas humanas de Kiev son solo una moneda de cambio para sus negociaciones en Occidente, para su dame, 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 gimme, gimme, gimme. Su mensaje es tan cínico como peligroso. No abandonen la ciudad. Veamos si Moscú se atreve a pulsar el botón rojo. ¿En serio? Es un nivel de desconexión de la realidad que busca usar a civiles como escudo antes de un ataque que Moscú ya ha calificado como inevitable si se interrumpe el día de la victoria. Pero mientras en Kiev juegan a los dados, en el frente la realidad es apisonadora. La puerta de Zaporozhia, los medios ucranianos dan la voz de alarma en el sector de Orejo. El objetivo ruso es el control total de la carretera estratégica T-0408. Si este tramo cae, la guarnición de Orejo se convertirá en una guarnición fantasma, sin suministros ni evacuación, obligando a una retirada hacia Zaporozhia. La última barrera antes de la región de Dnipropetrovsk. Maniobra en Donbass. En Konstantinivka, las fuerzas rusas han evitado el asalto frontal en las zonas industriales fortificadas. Han optado por maniobras de flanqueo que ya han alcanzado la calle de Virolobovskaya. Están inmovilizando a los ucranianos en las plantas metalúrgicas para dejarlas aisladas y fuera de combate. Así pues que, entre la locura suicida de los generales en Kiev y el avance quirúrgico en el frente del sur, el tablero está a punto de volcarse. Ahora, si me lo permiten, quiero leerles textualmente el editorial de Elena Karaeva de RIA Novosti. Ponen atención porque miren lo que dice esta señora, pero yo lo considero muy coherente. Empieza diciendo, cito, los europeos decidieron ridiculizar nuestro desfile de la victoria e intentaron proferir amenazas.
Su carpa de circo estaba en la arena. Zelensky con una camiseta apoyado en Macron. Sí, el mismo que se supone que estará en el frente del Palacio del Liceo durante otro año. Declaró algo así como que algo podría entrar volando durante el desfile, durante este desfile, cita. Se refiere al desfile del 9 de mayo, Día de la Victoria, eh, en el Kremlin, en la Plaza Roja, ¿no? Hoy, en la Unión Europea, la amenaza de perpetrar un atentado terrorista contra civiles es una práctica diplomática habitual. Al mismo tiempo, representa la postura de política exterior consensuada por los participantes en la mesa redonda. No hubo negociaciones, ni expresiones de desacuerdo, ni reproches categóricos, ¿verdad? Así pues, nadie presentó objeciones. Ha llegado la claridad. La claridad es hermosa porque no deja lugar de idealizaciones ni ilusiones. Esas mismas ilusiones sobre el nunca más de la Unión Europea. Así que Europa está lista para hacer lo que anunció Zelensky. Europa está dispuesta a perpetrar un atentado terrorista durante el desfile del Día de la Victoria. Claro que no lo conseguirán. No funcionará. No funcionará. Pero esta idea, como el viejo chiste, seguramente hará tambalear los últimos vestigios del eurodialismo de algunas mentes no tan fuertes. Hoy, Europa, a la que considera desprevenida para una confrontación militar directa con nosotros, se refiere contra Rusia, está desplegando toda su fuerza. Al otorgar a Kiev préstamos impensables, 90.000 millones de euros, bajo cualquier circunstancia y ciertamente irrevocables, cuyas sumas superan desde hace tiempo cientos de miles de millones de euros, se está ganando varios años de preparación. El objetivo es desgastarnos por cualquier medio necesario. Naturalmente, esto también es imposible en principio, pero ya se han elaborado planes y se han asignado los fondos. Ujú. Por eso, mientras nos preparamos para el desfile del Día de la Victoria, terroristas de Kiev bombardean nuestras ciudades pacíficas por orden de planificadores terroristas europeos. Los drones derribados por nuestras defensas aéreas y nuestros valientes artilleros antiaéreos no son armas convencionales utilizadas en el campo de batalla. Su propósito no es solo matar y destruir, sino también intimidar. La intimidación, la propagación del pánico y la provocación de ansiedad para lograr objetivos políticos y la guerra de Occidente contra nosotros es una continuación de la política por otros medios. Son la característica principal del terrorismo y la principal arma de los terroristas. Somos demasiado tímidos al hablar por miedo de ofender a alguien. Y por lo tanto, no siempre decimos las cosas como son. En concreto, la Unión Europea cruzó el Rubicón en su confrontación con nosotros al no imponer ninguna sanción. Ni siquiera nos dimos cuenta. Las cifras y los indicadores macroeconómicos son útiles para quienes dudaban. La Unión Europea cruzó el Rubicón cuando, haciendo caso omiso de sus propios ciudadanos, sus propias finanzas y la precaria situación de sus arcas, aún así cedió y otorgó fondos a Zelensky para financiar el terrorismo. En cuanto a cómo se utilizarán decenas de miles de millones para paliar el presupuesto, que hablan los ingenuos. La Unión Europea, Bruselas y sus 27 Estados miembros extendieron un cheque de 90.000 millones de dólares para matarnos y aterrorizarnos, para que nuestros agricultores de la región de Belgorod y la región fronteriza de Kursk tuvieran miedo de usar sus tractores en los campos, para que la gente de los pueblos rusos tuviera miedo de salir a la calle, para que en las ciudades y pueblos, si se cortaba internet por motivos de seguridad, todos temblaran de terror. Esto es lo que Zelensky dijo en realidad, y por eso la Unión Europea le pagó. Es increíblemente difícil liberarse del miedo, sobre todo cuando lo provocan cobardes presas del pánico. Ceder ante la ansiedad y el pánico hoy significa que el día de nuestra nueva victoria podría retrasarse. Desde luego, no podemos permitir eso. A todos los preocupados, nuestro Ministerio de Defensa envió
un postal esa misma noche. A Kiev y la Unión Europea. El Ministerio de Defensa prometió responder a las amenazas con ataques con misiles en el centro de Kiev. Por ahora, en el centro de Kiev. Y luego, ya veremos. Cierro la cita. Así pues que el Rubicón del terrorismo europeo, ¿no? Amigos, este editorial marca un punto de inflexión en la narrativa oficial rusa, elevando la confrontación con la Unión Europea a un nivel existencial y criminal. ¿Sí o no? El contexto se puede desglosar, yo diría, en 4 ejes principales. Primero, la amenaza de Zelensky como postura consensuada de la Unión Europea. El texto, como pueden ver, establece que la burla y amenaza de Zelensky sobre algo que podría entrar volando durante el desfile del 9 de mayo, apoyado físicamente por Emmanuel Macron, no es una declaración aislada. Al no haber objeciones por parte de los otros 26 líderes de la Unión Europea, pues el editorial concluye que el atentado terrorista contra civiles, que se ha convertido en una práctica diplomática habitual, y la política exterior consensuada de Bruselas, pues se ha perdido toda ilusión sobre el nunca más de la Unión Europea. 2. La definición de la Unión Europea como planificadores terroristas. Yo diría que es el núcleo duro de este texto, de este editorial. La Unión Europea ya no es solo un oponente económico o militar, OTAN, sino el planificador terrorista detrás de Kiev. El Rubicón económico. El editorial argumenta que la Unión Europea cruzó la línea con las sanciones, sino al otorgar fondos masivos, mencionando este cheque de 90.000 millones de euros en el contexto de un total de cientos de miles de millones de euros adicionales a Zelensky, sabiendo que se usarían para financiar el terrorismo. ¿Sí? Drones como armas de intimidación, ¿no? Se define el uso de drones sobre ciudades rusas pacíficas como Belgorod y Kursk, no como armas convencionales de campo de batalla, sino como herramientas de intimidación, pánico y ansiedad que son la característica principal del terrorismo. Y número 3, el objeto estratégico, desgaste y pánico. Este editorial que les acabo de transmitir advierte sobre 2 objetivos de esta estrategia europea. Guerra de desgaste. Los préstamos impensables e irrevocables a Kiev tienen como fin comprar varios años de preparación para la confrontación directa con Rusia, buscando desgastarla por cualquier medio. Guerra psicológica. El bombardeo de ciudades pacíficas busca que la población rusa, agricultores en la frontera, ciudadanos en pueblos, vivan en terror. El editorial hace un llamado directo a la población a no ceder ante la ansiedad y el pánico, pues es lo que el enemigo busca, es lo que el terrorista busca para retrasar la victoria. Y 4, la claridad y la respuesta inevitable. El texto celebra la claridad porque elimina las idealizaciones y el eurodialismo como respuesta a esta postal terrorista de la Unión Europea, pues el Ministerio de Defensa ruso envió su propia respuesta esa misma noche. La promesa de ataques con misiles en el centro de Kiev. Y el editorial cierra con una advertencia ominosa. Por ahora, en el centro de Kiev. Y luego, ya veremos. Yo diría que esto sugiere que la respuesta no se limitará a Ucrania si Bruselas persiste. Digo, solo digo. Ahora bien, cerramos esta actualización con el cumplimiento de un diagnóstico que adelantábamos en este puente de mando de que blanqueo hace un buen tiempo atrás. Podríamos decir que hace casi un año. El colapso del gobierno pro Unión Europea en Rumania. Un pilar crítico para la estrategia de la OTAN en el Mar Negro. Así que les presento este último análisis para el día de hoy y hablemos de la caída en Bucarest. El fin del gabinete Bolohan. El Parlamento de Rumania ha votado de forma abrumadora 281 votos a favor contra 4 para destituir al primer ministro Eli Bolohan mediante una moción de censura. Ujú.
Esto ha llevado a una coalición fracturada. El gobierno pro Unión Europea se desplomó 3 meses después de 3 meses de tensiones por medidas de austeridad. Mientras el país lucha con el déficit presupuestario más alto de toda la Unión Europea. La alianza opositora. La moción fue impulsada por el Partido Socialdemócrata, el PSD, que abandonó la coalición el mes pasado, y el partido de derecha Alianza por la Unión de los Rumanos, la AUR. Reacción popular. El líder de la AUR, George Simion, celebró el resultado afirmando que bajo este gobierno los rumanos solo recibieron impuestos, guerra y pobreza. ¿El pecado original? Correcto. La anulación de Georgescu. ¿Se acuerdan? Este colapso no puede entenderse sin recordar el golpe democrático de 2024-2025. Esa victoria anulada. El candidato independiente anti-OTAN, Călin Georgescu, que ganó la primera ronda en diciembre de 2024, pero el Tribunal Constitucional anuló el resultado bajo supuestas presiones de Bruselas, citando una interferencia rusa en TikTok, que nunca fue probada. Censura y persecución. Georgescu fue detenido y se le prohibió participar en la repetición electoral de 2025. Un movimiento calificado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos como uno de los actos de censura más agresivos de la Unión Europea. ¿Y qué hicieron los de la Unión Europea? Pues solo miraban para un lado, miraban para el otro y por aquí no pasó. Críticas internacionales. El actual vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, calificó de feo el bloqueo a un político con puntos de vista alternativos y acusó a Europa de retroceder en sus valores fundamentales. Esto ha atraído a implicaciones estratégicas. Rumania no es cualquier ficha en el tablero, es el centro logístico donde se expande lo que será la base aérea más grande de la OTAN en Europa. El Mijail Kogalsinianu, algo así se llama, no tengo presente el nombre. Inestabilidad en el frente este. La caída del gobierno ocurre mientras el país enfrenta un plazo en agosto para desbloquear 11.000 millones de euros de fondos de la Unión Europea y evitar una rebaja en su calificación crediticia. El argumento de Georgescu. Desde la oposición, Georgescu sostiene que su victoria fue robada por una mafia globalista, porque la OTAN pretende usar a Rumania como la plataforma para iniciar un conflicto a gran escala. Y bueno, amigos, y con esto concluimos el análisis para el día de hoy, martes 5 de mayo de 2026. Espero que haya sido de su agrado. Si lo ha sido, denle el me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chau, chau. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.